Hola a todos, soy Fabio Musillo y este es mi podcast, especialista en estética dental. Prótesis híbridas. Voy a hablar de un tema que yo durante la carrera he odiado muchísimo, la implantoprótesis. Y este es porque yo creo que es el más importante. Vamos un poco a aclarar todos los conceptos de implantoprótesis y de qué significa tener una prótesis híbrida, qué es una prótesis híbrida en realidad. Antes de meterme de cabeza con este tema, os pido de nuevo el favorcito de escribiros a mi newsletter, donde vais a encontrar todos los podcasts, también los secretos. En Spotify y en Apple Podcasts vais a encontrar solo algunos, ¿vale? Entonces, para acceder a todos los podcasts tenéis que suscribiros a la newsletter. Si no lo estáis, me pedís por Instagram, por mail o por mi página web: oye, me quiero escribir a la newsletter, mándame el link y yo te lo mando, ¿vale? Quedan muy pocas plazas gratuitas, entonces os tenéis que dar prisa, vamos. Y vamos a hablar de prótesis híbridas. Básicamente, una prótesis híbrida se puede considerar bajo dos puntos de vista. Uno, una prótesis que tiene dos tipos de apoyo. Un apoyo que es mucoso, como la prótesis de toda la vida, y un apoyo que sea a nivel de implantes. Entonces, tenemos una prótesis que es implanto muco soportada. ¿Por qué se distinguen estas respecto a la prótesis fija clásica y la prótesis removible? Porque por la primera vez se introduce un concepto de una prótesis que es mixta, que por la parte anterior muchas veces, o la parte posterior, dependiendo un poquito del caso, tenemos un apoyo a los implantes, y por otra zona, donde no podemos poner implantes, tenemos un apoyo mucoso. Por esto que en un principio siempre se ha considerado esto como prótesis híbrida. Otro concepto siempre relacionado con la prótesis híbrida es el hecho que la misma prótesis esté hecha de dos materiales diferentes, como en el caso de la prótesis que tienen una base de metal, ¿vale? Y luego tenemos una base, un cascarón, una cáscara de resina. Pero también en algunos libros se considera la prótesis híbrida una prótesis que lleva dientes y encía. Entonces, si intentamos dar un sentido a todo lo que acabo de deciros, cualquier tipo de prótesis que lleve dos materiales, que lleve un poco de encía o que tenga una sujeción que sea mucosa o implanto soportada o mixta, se considera una prótesis híbrida. Y realmente no es así. Porque, por ejemplo, una prótesis como una sobredentadura podría en este caso decirse que es una prótesis híbrida, porque tiene dos materiales, tiene encía y se apoya parte a los implantes y parte a la mucosa. Entonces, intentamos darle sentido a todo esto. Para mí, una prótesis híbrida es una prótesis que sí lleva dos materiales o dos interfaces, ¿vale? Que lleva algo de encía, perfecto, y por último, que tenga un apoyo que normalmente tiene que ser a implantes. Yo considero que sea a implantes sí o sí. También una híbrida como sobre 4 implantes, un All-on 4, la considero una prótesis implanto soportada, por cuando tenga algo de apoyo mucoso. Y por último, que sea una prótesis fija, que el paciente no se la pueda quitar, porque si no se incluirían las sobredentaduras. Entonces, vuelvo a repetir los tres conceptos para considerar una prótesis híbrida. Es una prótesis que lleva al menos dos materiales distintos. Ahora vamos a ver cuáles. Es una prótesis que está implanto soportada, o sea que está apoyo directamente a los implantes. Y por último, es una prótesis que el paciente no se puede quitar, es fija. Entonces así podemos descartar de esta manera primero las sobredentaduras, porque sí que llevan dos materiales, sí que llevan encía, pero el paciente se la puede quitar. Entonces no se considera una prótesis híbrida, sino se considera una prótesis, una sobredentadura, propiamente dicha. De la misma manera tenemos que descartar, por ejemplo, las prótesis fijas a implantes que no lleven ningún tipo de encía, porque no llevando encía hablamos de prótesis fija simplemente sobre implantes. Una vez que tenemos claro qué es una prótesis híbrida, qué características tienes que tener, vamos a ver los varios tipos que hay actualmente de prótesis híbridas.
Empezamos con la primera, probablemente la más usada en la historia de la odontología, que es la prótesis híbrida de metal-resina. Unir estos dos materiales nos permite tener una estructura metálica resistente que no se fractura y la resina es un material ligero, tiene esta gran ventaja. Esto pero también tiene mucha desventaja. Una es una técnica que ya podemos considerar un poco antigua en cuanto la base de metal estaba o soldada o colada. Ya sabemos que por un tema de resistencia y precisión ya nos hemos quitado, la técnica colada está obsoleta. Y luego todos los problemas que deriva de la resina. Sí que esta es más ligera, pero tiene un grado de desgaste muy alto, ¿vale? Una prótesis normalmente tiene una emivita de entre 5 y 8 años, dependiendo del antagonista y del tipo de paciente, y rápidamente se va desgastando o muchas veces pueden saltar dientes enteros. Es una prótesis que puede dar muchos dolores de cabeza. ¿Cuándo está aconsejado este tipo de prótesis? Uno, en pacientes que no se pueden permitir otro tipo de prótesis. Al final el dinero es una limitante bastante importante en este tipo de trabajo. Y segundo, cuando no tenemos alternativa a nivel de peso. Tenemos pocos implantes. Yo cuando digo pocos implantes os hablo de 4 implantes mínimo en el maxilar y muchas veces, yo no lo he hecho nunca, pero de 2 implantes mínimo en la mandíbula. Yo aconsejo siempre un mínimo de 4. Entonces son prótesis que se hacen prácticamente por un compromiso con el paciente económico y también por un tema de hueso cuando queremos ser mínimamente invasivos, no queremos meternos en ningún tipo de regeneración y estamos tratando a un paciente que sí que se puede, entre comillas, apañar con pocos implantes. La evolución directa de estas prótesis de metal resina han sido la metal cerámica. ¿Qué pasa con la metal cerámica? Ganamos seguramente muchísimo a nivel de estética, de resistencia mecánica, pero también ganamos en peso. Así que es obligatorio en estos tipos de prótesis tener un número mínimo de implantes. Se considera por la literatura un mínimo, dependiendo del paciente, de 4 en maxilar y en mandíbula, pero lo mínimo para garantizar al paciente los resultados a largo plazo es un número de 6. Y esto es porque la cerámica, tanto la cerámica como el metal, necesitamos estructura más gruesa, ¿vale? Para que no se vayan partiendo. Tener en cuenta que necesitamos un espesor de metal tan grande que nos permita que la cerámica sea solo 2 milímetros como mucho. Entonces, imaginar un diente más el faldón, estamos hablando de 10 milímetros por arriba hasta llegar a 14, a 18, dependiendo de la pérdida de la atrofia ósea que tenemos. Entonces estamos hablando de una estructura pesada, una estructura que necesita una buena sujeción por parte de los implantes y que el paciente la va a notar, ¿vale? Porque estamos hablando de una estructura bastante pesada. ¿Cómo podemos hacer la base de metal? La podemos hacer ahora a través de técnica un poco más antigua como el colado, pero lo normal es que ahora se hagan a través de estructuras que sean fresada o sinteromecanizadas. Normalmente los laboratorios, por un tema de coste, para también tiempo de trabajo, se utiliza normalmente una estructura sinterizada que luego viene mecanizada. Mecanizada significa pulida a través de fresas en las zonas que van a contactos con los implantes o con los multiunidades o los interfaces, dependiendo de lo que estáis utilizando. La estructura de metal ya tiene la forma prácticamente de unas coronas, ¿vale? Tiene que tener la forma de la cúspide de las muelas en este caso, para que siga la anatomía final de la cerámica, que va simplemente a recubrir. Entonces esta estructura luego viene recubiertas de cerámica con la técnica de condensación, o sea, usando cerámica, aplicando cerámica encima a través de cocciones y una vez terminada la estructura y la base se hace una última cocción, un glaseado, para dejar la prótesis completamente lúcida. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de prótesis? Le hemos dicho antes. Uno es el peso, ¿vale? Estamos hablando de una estructura que pesa bastante, ¿vale? Sobre todo entre metal y cerámica, sí que estamos hablando de una estructura que pesa entre 200, 300, hasta podemos llegar a 400 gramos. Imaginar tener casi medio kilo en boca. Y la segunda desventaja, para mí es más importante, es el tema del chipping. ¿Qué es el chipping? Tener en cuenta que la cerámica la estamos aplicando por microdetención. Tenemos un metal que es
rugoso, entonces hacemos de manera que la cerámica penetre entre este metal rugoso durante la cocción y se adhiera a nivel micromecánico, mecánicamente, a lo que es la estructura de metal. Entonces, cuando al primer golpe, teniendo en cuenta que la cerámica es un material muy rígido, puede saltar, ¿vale? Y tenemos este fenómeno que se llama chipping. Es un fenómeno que ocurre muy a menudo, que sobre todo en los sectores, empieza con los sectores posteriores, pero puede pasar también en anteriores y tiene problemas bastante grandes porque la solución es desmontar muchas veces la prótesis y volver a mandar al laboratorio para repararla. Pero la adhesión de la retención, mejor dicho, de esta cerámica al metal va a ser peor. Entonces puede volver a pasar. Entonces, esta cerámica la cerámica que hemos usado todavía son muy buenas, tienen muy buen aspecto estético, pero ocurre este fenómeno del chipping. Está calculado un chipping a los 10 años muy alto, estamos hablando de casi un 50% de posibilidad de tener un chipping en este tipo de prótesis. Claramente depende muchísimo también del antagonista. Tener un antagonista del mismo material hace de manera que el chipping sea mucho más frecuente. Entonces, lo que se ha hecho toda la vida es usar un material como la metal cerámica en una arcada y un material más blando como una metal resina en la arcada antagonista, para evitar este fenómeno y que todo el desgaste sea a cargo del antagonista, en este caso la resina, que es mucho más fácil y económica de cambiar. Para obviar a este problema, se ha creado otro tipo de prótesis, que siempre una prótesis híbrida, con el concepto de híbrida, que es la prótesis tipo Toronto o Toronto Bridge, de donde se inventó. La prótesis Toronto tiene una estructura metálica que en lugar de los dientes, como hemos visto antes, tiene unos pines. Sobre estos pines van cementadas unas coronas que van a ser siempre de metal cerámica y ahora claramente la podemos hacer o de composite o de circonio. ¿Qué se evita con este tipo de prótesis? Se evita que en caso pase algún episodio de chipping, se rompe simplemente la corona que está pegada a un pin, cementada a un pin, y se puede cambiar de manera individual, sin tener que levantar toda la estructura. Es una muy buena alternativa y la verdad, yo he hecho bastantes y es una prótesis que funciona. Lo único negativo claramente son los costes, porque el laboratorio suele claramente cobrar el trabajo de lo que es la estructura con los pines y aparte cada corona como si fuera una corona sobre dientes. Otra desventaja es el tema del peso. Claramente teniendo una estructura más grande y también las coronas aumenta muchísimo el peso de la prótesis. Es verdad que intentamos cambiar lo que es la estructura de metal por una de PIC, ¿vale? El PIC es un tipo, podemos considerarlo un tipo de plástico, ¿vale? Es un plástico bastante particular, ya hablaré de ello en otro podcast, en el cual tenemos un peso reducido al mismo tiempo, pero no tenemos pérdida de resistencia mecánicas. También se han utilizado otros materiales, pero yo creo que el PIC es la única alternativa a una estructura de aleación metálica. También podemos disminuir el peso utilizando el PIC y que las coronas sean de composite, que aparte de poder ser extraíbles, se pueden reparar. Pero también hay que tener en cuenta que el composite tiene también desventajas, entre ellas es el tema de la absorción de agua, de la pérdida de pulido a lo largo de los años. Entonces, tenemos que considerar también esta desventaja por parte del composite. Una alternativa muy buena es tener una estructura de PIC y utilizar las coronas de circonio. Ten en cuenta que el circonio monolítico ahora, lo vamos a ver en el tipo de prótesis siguiente, es un material que no tiene tendencia al chipping. Y es probablemente por esto que todas las prótesis actuales intentamos siempre hacerlas en circonio. Como hemos visto antes, el circonio no tiene monolítico. Estamos hablando de monolítico, significa que simplemente es una estructura fresada de un bloque entero, no estamos estratificando cerámica encima, de circonio. El circonio tiene esta característica de no tener chipping, pero también tenemos un peso, ¿vale?, que hay que tener en cuenta. Y lo que hacemos ahora es, en tramos que no sean tan largos,
utilizar estructuras de puro circonio, cosa que yo, por ejemplo, no aconsejo. A mí personalmente me ha pasado sobre 6, 7 implantes hacer una estructura de circonio y tener un problema de fractura. Porque el circonio, como todas las cerámicas, es un material muy rígido, no es capaz de aguantar todo lo que es un estrés de resistencia elástica, lo que pasa en la boca. Entonces, en tramos largos, yo siempre aconsejo, y lo veremos con el último tipo de prótesis, una base de metal. Pero si estamos hablando de tramos cortos, podemos arriesgarnos a hacer este tipo de prótesis, ¿vale? Completamente fresada en circonio, que va cementada en lo que son los T-Base, ¿vale? Los T-Base son prácticamente unas estructuras que van directamente sobre la cabeza de la interfase de los implantes. Es una prótesis que de esta manera va a ser mucho más económica, tanto para el paciente que para vosotros, que para el laboratorio, y más fácil de tener. Si tienes un problema, simplemente se vuelve a fresar, como en este caso. Pero yo no quiero y no me gusta tener problemas, entonces una prótesis que no aconsejo en tramos largos. La otra cosa que se está haciendo en esta estructura, por esto que podemos considerarla una híbrida, es directamente hacer estructuras todo de una pieza, entonces incluyendo la encía, y luego maquillarla. La verdad que ahora los maquillajes, si encontráis un laboratorio que lo maneja bien, son maquillajes maravillosos, que quedan prácticamente muy naturales. El paciente prácticamente no se da absolutamente cuenta, y ni vosotros, que esto es un maquillado, no es un estratificado. Y obviamos siempre el problema del chipping. Pasa cualquier cosa, se puede reparar también con cerámica. Y por último, tenemos el tipo blender, ¿vale? El tipo blender es una estructura de una aleación de metálica, ¿vale? Que puede ser normalmente, yo aconsejo siempre hacerla fresada, pero puede ser, como hemos visto antes, sintero-mecanizada, en la cual se va a cementar otro tipo de estructura, por esto que seguimos hablando de prótesis híbrida, que puede ser de circonio, de PIC o de composite. Ya hemos visto la ventaja de uno del otro. Yo siempre prefiero hacer circonio por todo lo que hemos visto antes. Y de esta manera obviamos al problema de la prótesis precedente, el tema del estrés y del riesgo de fracturas. Porque teniendo la estructura metálicas, todo el peso, la resistencia elástica, se va aguantando esta estructura y no el circonio. Y de todas formas, si pasa algún problema, se puede desmontar la prótesis, decementar lo que es la estructura metálica y volver a fresar lo que es la estructura de circonio, de PIC o de composite. Como hemos visto antes, el composite tiene la gran ventaja de ser más ligero, y que se pueda reparar en boca, pero tiene la gran desventaja también de envejecer mucho más rápido que el circonio. Entonces, para mí, la mejor opción al momento es utilizar una prótesis tipo blender, por ejemplo, en el sector estético, la parte de arriba, con circonio, una prótesis tipo blender en la parte, en la mandíbula, con un composite, para tener este efecto de tener dos materiales con un tipo de amortiguación diferente y que el paciente no note este efecto charnela, este efecto de mover los dientes y tener este ruido muy feo. Y con esto acabo este podcast, termino este podcast con la esperanza de haber un poquito aclarado lo que es este mundo del implantoprótesis, que mucho dolor de cabeza me ha dado, y creo que también a vosotros. Si tenéis duda podéis comentármelo ahí mismo en Spotify, o tenéis el post en Instagram donde podéis comentar cualquier cosa o simplemente escribirme. Yo siempre contesto en la medida que pueda, claramente. Os mando un abrazo grande y feliz semanas a todos los dentistas.